en realidad química orgánica... Perdón, bueno, empiezo de vuelta. Esta es la clase de introducción al ejercicio de química orgánica de la CLATKI, el ejercicio número 6. Teníamos varios objetivos junto... Este ejercicio lo armé yo junto con Mano y Nicolás, y teníamos como por objetivo principal introducir de una manera muy amena a aquellos que hayan venido a la CLATKI y todavía no hayan tenido nada de química orgánica. Entonces, muchos de los contenidos tenían que estar explicados dentro del ejercicio. Sin embargo, esto podía llegar a resultar aburrido para quienes ya supieran química orgánica por alguna otra razón, no particularmente por la CLATKI. Así que también tenía que ser un toque desafiante para ellos. Y por último, bueno, cosas normales, que el tema tenga alguna relación con la vida cotidiana y a su vez, que acá quizás me olvidé de ponerlo, que tenga relación con los otros temas de química, que se note la interconexión que existe entre la química orgánica y las otras ramas, como por ejemplo, no sé, química de los gases, química de termoquímica, cosas así. Ya me podrán decir ustedes... no estoy viendo el chat, así que si alguien hace una pregunta al chat, por favor les ruego me la armen al micrófono. Tenemos entonces varios objetivos y me podrán decir ustedes si se van cumpliendo. Permiso, vamos a pasar a la otra presentación. Acá tengo un poquito lo que ustedes veían en la página del examen. Quizá la pasaron mal enfrente de esta página, mucho tiempo de nervios y demás. En un principio, lo primero que hacemos es introducir a qué son los hidrocarburos, diciendo que son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno, y damos una pequeña introducción como mostrando que aparecen en nuestras vidas, aparecen en la historia, particularmente en la CLATKI, que tiene su suelo en Latinoamérica. Es muy interesante porque nos lleva porque todos los países están básicamente ligados a eso, en especial Latinoamérica. Y ahora, bueno, pasamos ya directamente a la parte de hablar de cómo son los hidrocarburos en un sentido desde la química un poco más tradicional, la química de las moléculas, eso que veíamos desde casi las primeras clases de cualquier curso de química general. Entonces nos hablan del metano, ¿no? Nos hablan del número de elementos que forma el carbono completando su octeto, del número de enlaces que forma el carbono completando su octeto, y que para ello necesita a 4 hidrógenos. Muy fácil la siguiente pregunta. ¿Cuántos enlaces puede formar el hidrógeno? El hidrógeno, entonces, si nos ponemos sin ponernos a pensar mucho, sabemos que en su configuración electrónica es simplemente una 1s1. Por ende, tiene dentro de ese orbital un solo electrón que podrá completar junto con otro, ¿no? Esto dentro del nivel 1. Con eso, el nivel 1 tiene únicamente orbitales s, entonces no tendrá más para completar, queda completo el nivel 1 y completa su octeto, el hidrógeno. Diferencia, por supuesto, del carbono, que con en niveles 1 y 2 puede llegar hasta 8 electrones, hasta 10 electrones, 8 en el segundo nivel, según que es la famosa regla del octeto, ¿no?
Después nos empiezan a hablar un poco de geometría molecular, nos hablan de los enlaces, de los ángulos entre los enlaces del metano, y nos piden que hablemos del marco teórico que describe este efecto, ¿no? De que todos los, en particular el fenómeno, es que todos los hidrógenos unidos al carbono tienen ángulos iguales y son equidistantes, a pesar de que cuando vamos a la configuración electrónica, voy a pasar de ejercicio, cuando vamos a la configuración electrónica del carbono, ¿no? Con sus 1s2, 2s2, 2p2, nos quedan dentro de los orbitales p, voy a hacer solo los orbitales p si me lo permiten, por construcción de Aufbau, tenemos que solo llenamos un electrón en cada uno de dos orbitales p y nos quedan dos lugares libres acá, uno acá y uno acá, más los orbitales s, más el orbital s totalmente lleno y el nivel 1 que no lo tocamos. Esto sabemos entonces que esto es así, sin embargo vemos que los enlaces, podríamos proponer que los hidrógenos, que los hidrógenos se unen con su único electrón a uno acá y dos acá. Pero eso nos daría, dentro de los orbitales p del carbono, que conocemos con formas moleculares lobulares en los tres ejes principales, nos daría que, por ejemplo, si tenemos llenos esto y este por el propio carbono, ¿no? Que los otros hidrógenos los podemos situar acá, acá, acá y acá. Pero esto nos daría enlaces de 90 grados entre ellos. Cosa que sabemos que no es cierta. Y uno de 180 acá. Cosa que sabemos que no es cierta porque nos lo dice el mismísimo enunciado. ¿Cómo podemos explicar esto entonces? Tenemos que recurrir a alguna teoría que nos diga que todos estos orbitales los podemos mezclar, digamos, y obtener cosas que sean iguales entre sí. No hace falta explicar mucho que la teoría de Lewis no propone eso. La estructura de Lewis simplemente nos va a decir cómo unir distintos átomos dentro de una molécula y no va mucho más allá de eso. Mucho menos la teoría atómica de Dalton, que simplemente es una idea de cómo, muy primitiva de cómo pueden ser los átomos. Claramente acá la respuesta correcta es la teoría de enlace de valencia, que nos permite pensar a los orbitales libres del carbono como enlaces, como orbitales que se hibridizan, ¿no? Sus orbitales S y los 3p que tiene hibridizan y generan 4 orbitales sp3, todos igualitos, con forma justamente tetraédrica. No me salen muy lindos los dibujitos acá en la compu, pero bueno, con forma justamente tetraédrica y que nos deja unir a los 4 hidrógenos con ángulos iguales y equidistantes. Perdón, no era acá donde quería ir, acá. Después
Bueno, nos pide justamente que describamos a través de la teoría que dijimos es correcta. Claramente, si una de esas puede explicar este fenómeno, no es necesario marcar la última ni discutirla. Nos pide describir la geometría molecular del metano en torno a ese carbono y el tipo de enlaces que se encuentran. Bueno, una parte ya lo acabo de hacer arriba. Vamos a tener ahí entonces un carbono, ¿no? Con un orbital S lleno y 3 orbitales P, 2 de ellos semicompletos. Esto en el nivel 2. Un momento, perdón. Esto en el nivel 2. Esto vamos a pensarlo que cuando se combinan con, los orbitales H, con los orbitales, con el electrón libre del orbital S del hidrógeno, van a formar 4 enlaces sp3 entre el hidrógeno y el carbono, donde el carbono aporta un... Uy, perdón, lo dije mal. El carbono nos va a dar 4 orbitales sp3, que van a formarse apartándose lo más que pueden entre ellos por teoría de repulsión de enlace de valencia, y nos van a formar un tetraedro acá me va a ser difícil pintarlo completo. Ahí se pudo. Ahí estamos. Y con el carbono en el medio y los hidrógenos unidos. Y el hidrógeno simplemente va a agarrar su pobrecito orbital S. Y cuando los unamos vamos a tener todos enlaces de tipo sigma entre ambos hidrógenos, entre ambos elementos, porque son enlaces simples, o sea, ninguno involucra enlaces dobles. Carbono sp3, hidrógeno S. ¿Estamos bien? Eso yo asumo que si nadie me interrumpe, por acá todavía no hay preguntas, así que bien. Bueno, pasamos entonces a la siguiente parte del examen. Ya es como que hay un pequeño salto en el que pasamos a hablar de la combustión de dichos elementos, de dichos compuestos, los hidrocarburos, y empezamos a hablar de los distintos hidrocarburos que hay, porque además de introducir el metano, hablamos también del etano, el propano, butano. Lo que hacemos entonces es darles unas ecuaciones balanceadas de combustión de un mol de cada uno de ellos, y les pedimos que nos den la ecuación de combustión para un hidrocarburo genérico CNHM. A esto, entonces, con bueno, pedimos que completen esta ecuación. Lo que tenemos es que este hidrocarburo tiene cantidades fijas de hidrógeno y carbono. Entonces,
cada una de ellas nos va a fijar, por estequiometría simple, las cantidades de dióxido de carbono y de agua que se generen en la combustión, y a partir de ello vamos a poder obtener el oxígeno que necesitamos para que se dé esta combustión. Simple estequiometría, sabemos que vamos a partir de N carbonos, porque siempre se usa un mol para estas ecuaciones de combustión. Entonces, acá vamos a llegar a que necesitamos N moles de dióxido de carbono. Después vamos a pensar que cada agua va a necesitar 2 hidrógenos. Entonces, cada compuesto de este genérico de hidrocarburo con M hidrógenos nos va a dar M sobre 2 aguas. Bueno, me salió medio mal, pero espero que se entienda. Pero estas M sobre 2 aguas van a requerir a su vez un oxígeno cada una, un átomo de oxígeno cada una, y estos N dióxidos de carbono nos van a requerir cada uno dos átomos de oxígeno o bien una molécula de oxígeno. Así que vamos a pensar que de estos M sobre 2 moles de agua vamos a necesitar M sobre 4 moles de oxígeno y vamos a necesitar N moles de oxígeno para formar los dióxidos de carbono. En definitiva, vamos a necesitar N más M sobre 4 moles de oxígeno molecular para tener esta ecuación. En realidad, esto va joya, y hasta acá habrán notado que los ejercicios iban con un ritmo bastante lento, que son ejercicios que pueden resolver cualquier participante de Cladky. Y la idea era más o menos ponernos a tono en que, junto con el otro también, que ahora lo vamos a ver, junto con los siguientes tres, era ponernos a tono en que todos los conocimientos que teníamos de otras ramas de química permiten ayudarnos a entender la química orgánica. Tenemos así que lo que sabemos de configuración electrónica, lo que sabemos de geometría molecular, lo que sabemos de todo esto, de estequiometría, nos va a permitir entender un poco más la química orgánica. Y principalmente que sigue valiendo. Cuando después, más adelante en el problema, nos vamos a encontrar con otros ejercicios donde necesitamos definitivamente poder resolver cosas así, y para ello nos podemos valer de lo que ya sabíamos. No es que necesitamos una teoría nueva, no necesitamos ponernos a leer un libro de vuelta. Simplemente es usar esto mismo. Así entramos entonces en una descripción cuantiosa de los hidrocarburos, introduciendo a todo aquel que esté todavía medio descolgado de la química orgánica a esto. Y bueno, hablamos de los hidrocarburos en función de la cantidad de carbonos que tienen. Distinguimos carbonos terciarios de secundarios, terminales, o primarios de secundarios, y después introducimos a las estructuras lineangulares o esqueléticas y vemos cómo se leen. Todo esto tiene un objetivo muy claro. Bueno, también hablamos de los múltiples enlaces en los
en los hidrocarburos, de las ramificaciones en contraste de los compuestos lineares. Y bueno, y damos ejemplos un poco más idos de tono como para que sepan que no siempre nos quedamos en estos pocos carbonos lineales. Y damos algunos ejemplos de nomenclatura también, como para que vaya todo esto teniendo un mínimo sentido. No esperábamos que que ustedes aprendan a nombrar estos compuestos directamente desde los nombres que les dejamos abajo, pero al menos los van conociendo y se van familiarizando un poco. También, bueno, nada, todos estos compuestos obvio que están en internet y en los libros y se puede uno ir a buscarlos y encontrar los nombres fácil. Hablamos también de las estructuras cíclicas. Y después pasamos a otra parte del ejercicio, que bueno, de vuelta lo que quiere hacer es relacionarnos los hidrocarburos con su principal función en este mundo, básicamente, que son los motores de combustión. Así que nos encontramos con las primeras preguntas. En este tema se nos dice que tenemos un motor de una reacción de combustión que se produce a altas energías y a temperaturas como las anteriores, con las interiores de un pistón en funcionamiento, se nos da una idea entonces de cuánto es esa temperatura. Entonces, todas las especies involucradas están en estado gaseoso. Esto se nos dice más que nada porque cuando nos solemos encontrar al agua en una reacción de combustión, solemos ponerla en temperatura líquida, sin embargo esto no es válido adentro de un pistón, donde la temperatura realmente es alta. Y también se nos habla de esto porque nunca hablamos mucho de en qué estado se encuentran los hidrocarburos y omitimos un poco de manera intencional los estados en esta ecuación para que justamente no meternos en ese tema, pero en general son cuando se introducen al pistón, los mismos se introducen en estado gaseoso o una dispersión que es tan fina que es prácticamente un gas. Y así, y teniendo en cuenta el movimiento del pistón, justamente esto se propicia. Así que, teniendo esto en cuenta y el ejercicio 4 en el que armamos justamente esta ecuación, se nos pregunta cómo es el número de moles después de la reacción respecto a antes de la reacción. Ahí nos ponemos a comparar en esta ecuación. Tenemos que antes el número de moles es 1 más, 1 más n más m sobre 4. Y después tenemos que es n más m sobre 2. Y si nos damos cuenta, todo esto es mayor a 1 para n y m considerables, o sea, n mayor a 1 y m mayor a 4, porque es lo que conocemos para el metano. Así que acá la respuesta correcta es que el número de moles gaseosos después de la reacción es mayor al número de moles gaseosos antes de la reacción. Era simplemente poner algunos hidrocarburos de los que ya fuimos conociendo adentro de esa formulita, contar los números de moles antes y después y ponernos a responder. Y siempre es mayor independientemente del hidrocarburo. Eso también es importante. Cuando se nos en el ejercicio 6 que esta reacción se dé adentro de un recipiente isocórico,
nos estamos refiriendo a que dejamos fija el volumen del recipiente. No se nos habla de la temperatura, pero sí se nos pregunta la presión final. Es muy simple entonces adivinar que si yo a través de una reacción química aumento el número de moles, la presión adentro del recipiente tiene que aumentar. Entonces, en función del ejercicio 5, el ejercicio 6 queda determinado y la presión adentro del recipiente al final es mayor a la presión antes de la reacción. Esto, si lo ven, es termoquímica pura y de la más simple. Otra vez nos estamos viendo que los conceptos que teníamos para la química previa siguen siendo totalmente válidos. Si se tiene en cuenta el aumento de temperatura que viene dado por la reacción de combustión dentro del recipiente isocórico, ¿cuál sería el efecto total de la reacción dentro del recipiente? En realidad, acá a mí me hubiera gustado, pero se nos iba a hacer muy largo el ejercicio, relacionar esta ecuación de combustión a todo lo que era, lo pueden hacer como si quieren seguir entrenando, las combustiones de hidrocarburos, se puede relacionar esta ecuación por medio de las entalpías de formación de enlace a la entalpía de la reacción general. Obviamente hay que saber cómo son los enlaces, pero para eso nos fijamos directamente en los primeros puntos que estuvimos completando y sabemos que en un hidrocarburo solo pueden existir enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Dependerá en todo caso de si hay enlaces dobles, enlaces triples. Eso lo podemos ver, o podemos simplemente imaginarnos hidrocarburos lineales o demás. Pero lo que sí sabemos, por intuición y porque los usamos, es una reacción que usamos en todo nuestro día a día. De hecho, cada vez que cocinamos, cada vez que nos calentamos con una estufita, cada vez que andamos en auto la estamos usando, es que esta reacción de combustión libera energía. Es exotérmica. Entonces acá simplemente la temperatura del recipiente va a aumentar, sabiendo que el número de moles aumenta y que la temperatura aumenta, de vuelta sabemos que la presión adentro del recipiente tiene que ser mayor a la anterior a la reacción. Y acá entonces nos enfrentamos a la primera descripción de lo que pasa adentro de un pistón. Ya estuvimos analizando la química de los gases adentro de ese pistón. Ahora veamos qué es lo que pasa de un modo un poco más mecánico. Se nos habla de unas fallas conocidas como pistoneo que se dan adentro del motor y de dos grupos de compuestos de hidrocarburos que son particularmente interesantes para el estudio de estas fallas porque unos producen gran pistoneo y los otros uno mucho menor. En realidad, estos dos compuestos, familias de compuestos, van a ser las que nos definan el octanaje de una nafta y siempre los octanajes están dictados porque son una normativa estándar para entender cuál es la eficiencia de esa nafta y cuánto va a dañar el pistón en el que se use. Así es que se nos definen los octanos, que son los que mejor funcionan para no generar este pistoneo, los heptanos, que son los que peor funcionan o los que mejor generan este pistoneo, los que más lo generan, y se nos dan descripciones de ellos. Uno tiene 8 carbonos contando sus ramificaciones y el otro tiene 7 carbonos en total.
Y así nos enfrentamos a la pregunta 8, en la que nos van a pedir que clasifiquemos 12 compuestos según la descripción de octano, heptano, si son hidrocarburos distintos de estos dos que acabamos de nombrar, y pueden también pasar que sean no hidrocarburos o que el compuesto no exista. Para ello, de hecho después vemos que nos aparece una tabla, a ver cómo, que nos aparece una pequeña tablita en la que teníamos que poner alguna de estas palabras. Yo la había pensado originalmente como esta otra, en la que, bueno, pero es básicamente lo mismo. Y lo que tenemos que hacer es intentar encasillar a estos 12 compuestos en alguna de estas categorías, digamos. ¿Cómo lo hacemos entonces? Y lo primero que tenemos que hacer es recuperar a lo largo del ejercicio las definiciones que se nos fueron dando de cada una de estas. Cuando teníamos al principio, en un principio se nos había dado la definición de hidrocarburo, compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Y después de mucha palabrería, que también estaba un poco para distraer y para que ustedes puedan enfocarse en la información que realmente les interesaba, también estaba la definición de octano y heptano, que eran distintas a las definiciones de octano y heptano que generalmente se utilizan en la química orgánica. Entonces había que tener cuidado de no dejarse llevar por esas definiciones únicamente. Así fue que nos encontrábamos con esta tablita que había que llenar. ¿Y cómo vamos a hacer para clasificar cada uno de estos 12 compuestos? Y yo lo pensaba más o menos como un pequeño árbol, ¿sí?, de ramificaciones. Lo primero que podía pasar era que el compuesto exista, o no exista. Si no existe directamente ya no tiene clasificación, directamente eso es un compuesto imposible, y de hecho se nos avisa en el enunciado que pueden encontrarse de estos. Después había que ver si cumple con la clasificación de hidrocarburo o no, o sea, que sea formado únicamente por carbono e hidrógeno. Si encontrábamos en la estructura otros elementos, definitivamente teníamos que sacarlos. Entonces acá tenemos los no hidrocarburos y los hidrocarburos. Y después, si es hidrocarburo, efectivamente tenemos que ir a ver si es heptano, octano o distinto de ellos. Entonces de vuelta nos vamos a poner un 8 como simbolizando los octanos, un heptano con un 7 o algo distinto. ¿No? Entonces, si podía entrar en alguna de estas clasificaciones, claramente no iba a estar no iba a estar en no hidrocarburo y no iba a estar en un compuesto que no existe. Así que vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a intentar encasillarlo en alguna de estas categorías, en alguna de las del final, ¿no? Que sea que no existe el compuesto, que no es hidrocarburo, que es octano, heptano o distinto de ambos dos. Si vamos al primer compuesto, claramente no tiene ningún elemento distinto de carbono e hidrógeno y no parecería tener nada raro. De hecho, en el ejercicio mismo se nos habla de que existen compuestos muy parecidos,
Así que simplemente lo que nos queda es pensar en cuántos carbonos tiene y ver si cumple con alguna de las definiciones de heptano o octano. Fijémonos igualmente que esto dice los octanos, hidrocarburos no cíclicos, esta es la definición copiada de arriba del examen, los hidrocarburos no cíclicos con 8 carbonos en total, contando sus ramificaciones, y los heptanos se nos definen como hidrocarburos lineales. ¿Cuál es el chiste respecto de esto? Que este es un hidrocarburo cíclico. Lo vimos cuando estábamos en esta parte de la definición, de las definiciones, estructura cíclica. ¿Sí? Así que este compuesto, si bien no tiene nada por lo que no pueda existir, o sea, existe, es un hidrocarburo distinto de heptano y octano. Entonces acá le podemos decir como distinto. Este otro hidrocarburo, que vemos que es hidrocarburo porque tiene solamente porque no tiene elementos distintos de carbono y de hidrógeno, y vemos que encima es lineal, así que es como los que se nos presentan desde un principio, solo que es bastante más largo. A ver cuántos carbonos tiene. Sabemos por la descripción de las estructuras esqueléticas que vamos a tener que contar un carbono en cada ángulo y un carbono en cada punta. Así que tenemos un carbono acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos y todos los correspondientes hidrógenos para llenar los enlaces libres. Con 9 carbonos no está incluido dentro de las descripciones de ninguno, ni del heptano ni del octano. Así que simplemente esto es otro hidrocarburo distinto de heptano y octano. Acá nos encontramos con esta estructura que tiene un carbono terminal, un ángulo, lo que significa otro carbono, y acá nos encontramos con un oxígeno en el medio, más otro palito más que significa otro carbono. Entonces, esta estructura tiene un oxígeno en el medio. Este compuesto no está formado únicamente por carbono y hidrógeno, y entonces es un no hidrocarburo. Inmediatamente pasamos a la siguiente, en la que podemos ver exactamente lo mismo. Acá no debe estar re chiquito, perdónenme, pero se ve un oxígeno, por ende es otra estructura no formada por carbono e hidrógeno, y este no es un hidrocarburo. Pasamos entonces a esta estructura y vemos algo raro. Si nos ponemos a pensar un poquito, cuando estuvimos hablando bien al principio de el carbono y el hidrógeno y la cantidad de enlaces, habíamos dejado en claro que el carbono podría formar hasta 4 enlaces. Después se nos preguntaba del hidrógeno, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, este carbono que tenemos acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Eso claramente es imposible, y estaba para que se dieran cuenta de ese pequeño detalle. Esto es algo que confunde tanto a gente que es novata en química orgánica como a gente que no lo es, que puede cometer el error algunas veces de dejar pasar estos errores por simplemente pensar que siempre están bien las estructuras. Así que esto estaba para desafiar a todos, y cuando terminamos de clasificarlo vemos que este compuesto no existe. Continuamos. El compuesto F va a tener, vemos que tiene de vuelta solamente hidrógeno y carbono, tiene un doble enlace, pero también vimos en la descripción que se nos daba de hidrocarburos que podían tener varios enlaces múltiples, uno o varios enlaces múltiples.
Así que este compuesto entra perfectamente dentro de nuestra descripción de hidrocarburo. Y nos falta entonces contar a ver si puede estar en alguna de estas dos clasificaciones, heptanos o octanos. En cuanto a los heptanos, vemos que tiene que ser lineal, así que si tuviera 7 carbonos, ya no podría ser un heptano tampoco, porque tiene ramificaciones, como vemos en el carbono justo de la estrellita, y además tiene enlaces dobles, pero eso es otra cosa. En los enlaces dobles, al terminar con la terminación ano, sabemos que no pueden existir en los heptanos o en los octanos. Sin embargo, eso no estaba explícitamente dicho, estaba dicho cuando se mostraba la nomenclatura de estos compuestos con enlaces múltiples. Justamente por ello estaban frases como esta, que sus nombres terminan en eno. Bien, entonces nos podemos a contar carbonos de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos repasamos, esto es un hidrocarburo, sí, pero no es un heptano u octano. Vamos al G, de vuelta, igual que en el caso B, nomás nos falta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un hidrocarburo lineal de 7 carbonos. Entra perfectamente en la descripción de heptano. Perfecto. Voy a ponerle un 7. Así seguimos las referencias de acá abajo. Y después pasamos a este otro, al H. Vemos que tiene ramificaciones, según la descripción que habíamos dado acá. Así que definitivamente no podría ser un heptano, a pesar de ser un hidrocarburo, por no tener ningún otro compuesto distinto de carbono e hidrógeno. Pero veamos si tiene 8 carbonos y puede ser un octano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si estaba controlando que hubiera contado bien, tiene 7 carbonos. Entonces este tampoco puede ser un... o sea, si bien va a tener 7 carbonos, como se nos pide que no sean lineales, se nos pide que sean lineales, este compuesto no va a ser un heptano, va a ser algo distinto de heptano u octano. Vamos a pasar al siguiente entonces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos lineales que cumplen perfectamente con la descripción de hidrocarburo no cíclico con 8 carbonos en total. Así que esto es un octano. Esa es una diferencia principal. Ahora lo vamos a terminar de ver. Bueno, pasamos al compuesto J. Tenemos de vuelta nada de oxígeno, nada de otra cosa rara. Tenemos un enlace doble y una ramificación, pero nos falta ¿cómo es? Nos falta contar cuántos carbonos tiene para ver si entra en alguna de estas clasificaciones. Bueno, igual no, porque tenemos el doble enlace que ya dijimos que no lo era. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. De vuelta nos pasamos y esto es algo distinto. Si bien entra perfecto en la clasificación de hidrocarburo, no es nada de heptano o octano. Continuamos, vamos a este, de vuelta lo mismo, de hidrocarburo, ramificado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. O sea que tenemos un hidrocarburo ramificado de 8 carbonos contando sus ramificaciones. La perfecta descripción de octano. Y después vamos a este otro, vemos que tiene un oxígeno, vemos que no hay cosas raras como enlaces múltiples,
en un mismo carbono, más de 4 enlaces en un mismo carbono, así que esto es directamente un hidrocarburo distinto, perdón, esto es un no hidrocarburo. Además, se nos pedía dar, a ver si, cómo lo vieron ustedes. Vamos a ir a ver cómo. Nos pedía dar la justificación de cada uno de ellos, que es básicamente lo que estuvimos haciendo, o bien su nomenclatura según UPAC. Estuvimos viendo por qué cada uno de ellos entraba en su clasificación. Solamente nos falta nomenclar según UPAC aquellos que son heptano y octano. Este es simplemente... tenía unas diapositivas preparadas para esto. Vemos entonces cómo acá, bueno, yo fui marcando en esta tablita mía las clasificaciones que le dábamos y las respuestas de por qué. Vemos acá, fácil, que el G es un heptano, no necesita más nomenclatura. Coincide perfectamente con lo que habíamos visto sobre hidrocarburos lineales de enlaces simples, y de hecho estaba como ejemplo. Así que ese era perfectamente lograble de nomenclar. Después teníamos el I, que entraba en la clasificación de octano, y es el octano lineal, o sea, octano simplemente. Y después nos quedaba este otro, el K, que es un poquito más difícil de nomenclar, un poquito más desafiante. Iba a tener, para aquellos que sepan nomenclar, esto iba a tener una cadena larga de 5 carbonos y 3 ramificaciones metiles, entonces ubicadas en los carbonos 2, 3 y 4, es simétrico de lado a lado, así que no importa de qué lado, sí, 2, 3 y 4, así que no importaba en qué sentido lo miráramos, simplemente que supiéramos identificar esa cadena larga. Entonces el nombre correcto va a ser 2, 3, 4 trimetilpentano. Y acá les dejé, después les puedo mostrar el link, tenía un link que lo llevaba a la hoja de datos por si no me creían el nombre. En realidad, curiosidades, si van a buscar en un libro y buscan lo que es cómo se mide el octanaje, el compuesto K, el 2,3,4 trimetilpentano, es el que usualmente se usa para medir junto con el heptano normal, el compuesto G, el octanaje de las naftas, y es precisamente por la cantidad de ramificaciones que tiene que su octanaje, su pistoneo es bajísimo, y sin embargo también se pueden usar mezclas con otros, en general con octanos también muy ramificados, no precisamente este lineal, y por supuesto que ninguno cíclico. Es el que normalmente se utiliza. Entonces pasamos al ejercicio 9, que nos preguntaba entre las especies B, I y J, cuál va a requerir mayor número de oxígeno para la combustión, mayor número de moles de oxígeno. Si recordamos, este ejercicio está directamente relacionado al ejercicio donde balanceamos la ecuación para un hidrocarburo genérico. De hecho, en función de lo que aprendimos para leer estructuras lineoangulares, podemos perfectamente construirnos la fórmula molecular de cada uno de estos y meterlos adentro de aquella ecuación y fijarnos. Si no, igualmente es muy simple darse cuenta que el compuesto J va a tener un mayor número de carbonos
y a pesar de su doble enlace, que les va a restar un par de hidrógenos a las estructuras que solemos conocer para hidrocarburos, y la ramificación que nos va a agregar un poco de ruido también. Igualmente podemos conocer la fórmula de este compuesto y vemos que tiene que el número de oxígeno que va a necesitar va a ser mayor al de este y al de este, simplemente porque tiene más carbonos, lo que implica también un mayor número de hidrógenos para completar todos sus enlaces. ¿Hace falta que lo haga? ¿O es evidente? ¿Qué opinan? Bueno, está bien. Bueno. Sí. No escucho que alguien quería hablar, pero no lo escuché omitir palabras. Bueno, está bien. Pasemos entonces al siguiente ejercicio, esto que me parece que queda claro. Se nos pide analizar los ángulos de enlace del compuesto del carbono marcado con una estrella en la especie F. El carbono era este. Y el compuesto F, un screenshot de la tablita esa. Vemos que este compuesto, este carbono, digo, está unido a 3 carbonos que se pueden ver por acá. Entonces tenemos un carbono unido a otro y a otro. Y en particular el que tenemos a la izquierda arriba va a tener un doble enlace. Lo que implica que los 4 enlaces de este carbono ya están formándose y no necesitamos rellenar, enlazarle ningún hidrógeno para terminar de completar su octeto. Entonces acá vamos a tener una geometría electrónicas y moleculares. En especial nos importa la molecular de una plana triangular, vamos a simbolizarlo así, que sabemos que tiene ángulos de enlace de aproximadamente 120 grados. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Che, Juan, perdón, Sí, en el anterior había un mensaje, una consulta en el acá chat, no sé si la ves. o No, acá. perdón, en el otro. Intenté hablar y no, ¿Este? no podía, tenía apagado el micrófono. Sí, ese. Ahí no sé si ¿Qué? ves el chat, pero si no dice, o sea que a mayor número de carbonos, mayor cantidad de moles de oxígeno. Tipo esa Casi. consultaba sobre eso. Sabemos que un compuesto CnHm genérico, no importa cuál hidrocarburo nosotros construyamos, siempre lo vamos a poder escribir como un CnHm, donde N y M son numeritos naturales, o sea, 1, 2, 3, 4, el que quieran. Va a necesitar, por lo que habíamos visto, N más M sobre 4 hidrógenos. Gracias, Nicolás, por pasarme la pregunta. Tenemos acá entonces oxígenos. Entonces, si yo voy aumentando el número de carbonos, claramente voy a aumentar mi N y por ende voy a necesitar más oxígenos. A su vez, aumentar un carbono, no puedo, yo podría dibujar cualquier estructura, ¿no? A la que si yo le agrego un carbono más, vamos a ponerlo así como para distinguirlo, me falta en este carbono que complete sus 4 enlaces, como lo venimos diciendo desde bien un principio del ejercicio. Así que o bien le agregamos más carbonos
o bien hacemos otras cosas, pero siempre tienen que estar completos. Por ende, agregar un carbono va a implicar agregar otro carbono, agregar hidrógenos o demás, lo que nos va a aumentar sucesivamente o N o M. ¿Sí? Para estos tres compuestos, en este caso tenemos, vamos a ver un poco más cómo analizarlo. Acá vamos a tener que vamos a tener un carbono acá, otro 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 acá. ¿Sí? Bueno, se me fueron achinando las Cs. Ahí y ahí. Ya. Y cada uno de estos carbonos tiene que tener sus 4 enlaces formados. Así que acá tendremos 3 hidrógenos. Acá tendremos 2. Y así sucesivamente. Este también va a tener 2 hidrógenos porque sabemos que es un carbono secundario. Este también. 2. Este también. 2. Este también. 2. Y así. Quiero completarlo, así no queda incompleto, pero creo que se va entendiendo la idea. Este, por ser un primario, un carbono terminal, va a tener que necesitar 3 hidrógenos. Y entonces tenemos que el compuesto B sigue la fórmula CnHm según N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y y M igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. El mismo procedimiento podemos usar para I, en el que empezamos marcando los carbonos. Después pensamos en que acá simplemente tenemos terminales acá y acá, así que este nos va a aportar 3 hidrógenos. Bueno, eso es un 3, aunque no me lo crean. Y acá otros 3. Y después los del medio nos van a aportar 2. Acá, 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 acá y acá. Entonces tenemos 3 más 2, 5 más 2, 7 más 2, 9 más 2, 11 más 2, 13 más 2, 15 más 3, 18. Entonces el compuesto ahí va a tener un N igual a 8, M igual a 18, si no conté mal. Si alguien ve que me equivoco, por favor, que me corrija. El compuesto J va a tener acá este doble enlace y esta ramificación. Eso nos va a cambiar un poco esta estructura. Sin embargo, bajo las mismas reglas que les enseñamos en el ejercicio, podemos analizarlo. Nuevamente ponemos un carbono en cada ángulo. Y después nos fijamos de completarle el octeto a cada uno de estos carbonos según lo que vimos. Este va a tener entonces, como está unido solamente un carbono, acá necesita 3 enlaces. Le sobran 3 enlaces que va a usar en hidrógenos. Acá esta estructura parece una lineal,
Así que de vuelta podemos analizarlo de esa manera. Este va a necesitar 2 hidrógenos. Este va a necesitar 2 hidrógenos. Este está unido a un carbono. Ah, perdón, que no lo marqué. Ajá, ¿vieron? A mí también se me pierden a veces. Este va a estar unido a un carbono, a otro carbono, entonces va a necesitar 2 hidrógenos. Este de acá está unido a 3 carbonos, pero a uno de ellos con doble enlace. Es muy parecido al que analizamos cuando vimos la estructura molecular del carbono marcado con la estrella en el compuesto F. Entonces este carbono no va a tener enlaces a hidrógenos. Y va a tener acá, este es parecido a uno terminal, puesto que está unido solo a un carbono, así que este va a aportar 3 hidrógenos. Este está unido a este carbono de acá y a este otro carbono con un doble enlace, así que va a aportar un solo hidrógeno. Este de acá va a estar unido a este y a este, va a necesitar 2. Uy, qué marolle, pero bueno, más o menos se va entendiendo con la explicación. Y lo mismo para este de acá, va a necesitar 2. Y este se comporta como uno terminal, así que va a necesitar 3. Ahora nos ponemos a contar y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. O sea, N es igual a 10. Y los hidrógenos van a ser 3, 5, 7, 9. Este no aporta. 12. Este de acá me faltó un 2. Perdón, ¿me faltó? No me faltó nada ese 2. 12, 13, 15, 17 y con este llegamos a 20. Si ven, bajo esta misma estructura, estoy intentando hacer zoom, zoom out, está, así se ve la formulita también. Lo que les quería mostrar era que si bien este tiene un mayor... Bueno, primero este queda absolutamente descartado porque es menor tanto a este en N y M como a este en N y M. Así que el compuesto I claramente no va a ser el que requiera un mayor número de oxígeno, porque sabemos que el número de oxígenos que se requieren para la combustión está directamente relacionado a N y a M. Si vemos, el B tiene un N igual a 9 y un M igual a 21. Es bastante este M. Es mayor que el del J. Sin Che, embargo, Juani, ¿no sería 20 el M de la molécula B también? a ver, 1, 2, 3, Porque son todos pares. 4, 5, 6, 7. Sí, me equivoqué yo, conté uno de más. Bueno, perfecto. Mejor. A igualdad, gracias Mano, a igualdad de M's, nos queda fijarnos en los N's y vemos que J tiene un N mayor, así que directamente J es el ganador y es el que va a requerir mayor número de oxígenos para su combustión. La idea de esto era que mostrarles que por más complejos que sean los compuestos, cuando los vean, siempre los íbamos a poder utilizar de vuelta con lo que ya sabíamos de estequiometría, como para analizarlos y sacar conclusiones respecto a, en este caso, sus combustiones. ¿Vamos bien? Pasamos por este. Ahora sí, continuemos con este. Se nos preguntaba cuál de estas especies tiene un mayor punto de ebullición y por qué.
El análisis que tenemos que hacer acá es muy parecido al que, en realidad es el mismo, que se nos enseñó de vuelta cuando veíamos fuerzas intermoleculares. En este caso, tenemos compuestos formados por carbono e hidrógeno, siempre, porque ninguno de los tres es alguno de los que habíamos visto con oxígenos. Entonces, carbono e hidrógeno tienen básicamente la misma electronegatividad cuando forman enlaces entre sí. Y obviamente los enlaces carbono-carbono no tienen ninguna diferencia de electronegatividad. Así que estas moléculas son prácticamente apolares, no polares. De hecho, lo son. Y lo único que nos va a determinar cuál es la que mayor punto de ebullición tiene va a ser el tamaño de la molécula, porque estos tamaños nos van a permitir que la nube electrónica de las mismas sea más fácil de polarizar, ¿no? Entonces, si le acercamos acá otra molécula igual, ¿no? Con su polaridad un poquito desplazada por alguna razón, esta se va a poder polarizar de alguna manera y eso va a generar fuerzas intermoleculares que nos aumenten el punto de ebullición, ¿no? Entonces, en este ejercicio, lo único que había que hacer era ponerse a pensar un poco cuál de las moléculas era más grande, cuál iba a tener una mayor polarizabilidad, y eso nos iba a permitir entender cuál tenía mayor punto de ebullición. Si nos ponemos a contar un poquito, como para hacerlo un poco más numérico, el compuesto G tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos con sus respectivos hidrógenos. El compuesto I tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Y el compuesto B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Nos podemos poner a pensar en las masas moleculares o en otras cosas, pero siempre el que va a terminar ganando va a ser el B, ¿sí? Porque el aumento, así como vimos antes, que agregar un carbono implica agregar más hidrógenos, este compuesto va a tener mayor cantidad de carbonos y por ende mayor cantidad de hidrógenos que los otros dos, siendo que tienen estructuras lineales los tres. Esto era mucho más fácil de analizar. Y de hecho ahora vamos a ver un caso un poco más interesante, un poco más desafiante. Se nos preguntaban las especies I y K, ¿cuál de ellos tiene una mayor densidad? Si vemos, también se nos había dado una ayudita. Tenga en cuenta que las estructuras lineales pueden acomodarse mejor en los estados condensados. Estados condensados significa sólido y líquido. Esto es lo que sucede cuando en lo que se dice que tenga un mejor empaquetamiento. Las ramificaciones de ciertas estructuras estorban el empaquetamiento. El empaquetamiento es qué tan juntitas, si queremos decir rápido, podemos poner estas estructuras, ¿no? Cuando nosotros intentamos poner dos moléculas lineales una al ladito de la otra, las dos se pueden acomodar muy lindo, muy fácil. Sin embargo, cuando intentamos poner cosas ramificadas, como decimos, las ramificaciones estorban. Entonces, estas van a necesitar mucho más volumen para estar juntitas, mientras que estas están básicamente pegadas unas a las otras. Y con esta no te ayuda, se nos hacía muy fácil resolver que, nos falta analizar un último concepto. Entonces, las moléculas de esta van a estar mucho más separadas que las moléculas de esta. Ahora, ¿qué pasa? Las moléculas de esta, ¿qué tanto más pesadas son o qué tanto más livianas son respecto a estas otras moléculas? Y en este caso tenemos justo, no es casualidad, dos compuestos que habíamos clasificado de
octanos en su momento, el compuesto I y el compuesto H. Eso significa que ambas tienen 8 carbonos. Van a tener 8 carbonos. Esta va a tener 2 carbonos terminales primarios y 6 carbonos secundarios. Y esta, bueno, va a tener una estructura más complicada con 1, 2, 3, 4, 5 carbonos terciarios, primarios, 1, 2, 3 carbonos terciarios. ¿Qué es lo que pasa? Si nos ponemos a hacer las cuentas bien, esta la vimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, carbono 8. Y si nos ponemos a pensar en los hidrógenos, va a tener 3 en las puntas, 3, y 2 en el medio, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, y después otros 3 más, 18. Conste que esto es el mismo análisis que veníamos usando que planteamos acá, cuando separamos los carbonos primarios o terminales de los demás. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, porque lo habíamos clasificado de octano también. 1, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Y este de acá van a ser terciarios, van a ser otra vez, primarios. Eso significa que van a tener 3 hidrógenos cada uno. Estos de acá del medio sí van a ser terciarios, ahora sí. Y van a tener un solo enlace a hidrógeno, que acá está escondido por la estructura lineangular, pero existe. Así que vamos a tener un carbono con 3, 6, 9, 12, 15 y otros 3 más en el medio, 18. Dígame si conté mal, por favor. Vemos entonces que ambas moléculas tienen la misma fórmula, por ende van a tener la misma masa molecular. Y si nos ponemos a pensar, esta tenía un empaquetamiento mucho peor por sus ramificaciones que esta. Entonces, esta va a requerir un mayor volumen. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen, y esto va a ser proporcional a la masa molecular, y de alguna forma también, si lo queremos poner como de una forma como así en ecuacioncita, digamos, el empaquetamiento, una molécula que se empaquete mejor va a necesitar menos volumen. Entonces, esto va a ser, como digamos, a modo ecuación, proporcional al empaquetamiento. Entonces, aquellas que tengan un mayor empaquetamiento va a ser mejor, independientemente de, bueno, también teniendo en cuenta la masa molecular. En este caso, ambas masas moleculares son iguales, pero el empaquetamiento de I es mucho mejor. Así que la que tiene la densidad mayor va a ser I. ¿Está bien? Pasamos entonces a las siguientes. Y estas preguntas ya tenían que ver con isomería. Para este tema les habíamos dejado un pequeño videíto y siempre podían recurrir a libros también, ¿no? Sin embargo, las preguntas que se hacían sobre isomería también eran bastante sencillas. La relación de isomería entre G y H, acá los tenemos a G y H, se nos preguntaba si era isómeros cis-trans, isómeros ópticos, no isómeros, podía ser también, o isómeros estructurales. Los isómeros cis-trans son aquellos que tienen, primero necesitan tener un enlace doble,
Así que este ya estaba descartado. Los isómeros ópticos necesitan tener carbonos quirales. Para quienes conozcan un poco de orgánica, sabrán que esos carbonos tienen que tener todos tienen que estar enlazados a cosas distintas. Acá tenemos uno, de hecho, si no me equivoco. Pero en el compuesto G directamente no tenía. Y deben ser isómeros estructurales. Así que, porque son simplemente conformacionales, perdón, no son conformacionales, son enantiómeros, pero a lo que voy es que, que necesitan estar enlazados, las estructuras esqueléticas tienen que ser iguales. Así que isómeros ópticos tampoco son. Pueden no ser isómeros, pero para eso nos tenemos que fijar simplemente en cómo son sus estructuras. Vemos que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y sus hidrógenos. Y esta va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y sus hidrógenos. Entonces vemos que tienen la misma estructura, la misma fórmula, tienen la misma fórmula, pero distinta estructura, o sea, están ordenados de manera distinta, conectados de manera distinta. Entonces, acá lo que vemos es que pueden ser isómeros, y en particular van a ser isómeros estructurales. Porque en este caso son lineares, ¿sí? Y en este caso son ramificados, simplemente. Pasamos entonces al ejercicio 14, ya nos quedan dos aparte de este nomás. Y nos preguntan de vuelta la relación de isomería entre A y B. De vuelta, no son geométricos, no son... no van a ser cis-trans porque no tienen enlaces dobles, no van a ser ópticos, en este caso ninguno de los dos tiene carbonos quirales, y entonces no nos queda otra que no sean isómeros. Sin embargo, podrían llegar a tener la misma estructura. Vayamos a contar carbonos. De vuelta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos en el A y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos en el B. Entonces, definitivamente no son isómeros. Continuamos, tenemos a D y L. En este caso, estaba un poco para confundir también. Se preguntaba si son isómeros geométricos. En este caso no. Parecen ser prácticamente la misma molécula, están conectados de la misma manera. Se preguntaban si son isómeros cis-trans. De vuelta, no están los dobles enlaces como para tener isomería cis-trans. Se preguntaba si no eran isómeros, sin embargo, podemos empezar a contar carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un OH, un oxidrilo. Así que esto va a tener 8 carbonos y un oxidrilo. Esto va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos y un oxidrilo. Definitivamente son isómeros de alguna manera, o bien son la misma molécula. Y esa es exactamente nuestra siguiente pregunta, nuestra siguiente opción. ¿Cuál es el chiste? Acá. Podrían haber sido isómeros ópticos, porque justo o casualidad se nos daba la posición espacial de este oxidrilo. Sin embargo, nos podíamos dar cuenta fácil que esta molécula y esta molécula son la misma, solo que está esta rotada hacia allá. O sea, 180 grados hacia arriba, en la horizontal, en lo que une esta línea. Entonces tampoco iban a ser isómeros ópticos. Pasamos entonces al ejercicio 15. Se nos pregunta la isomería entre J y F.
En un principio se nos pregunta si son isómeros geométricos. De vuelta acá, lo que tienen, si nos fijamos, son exactamente la misma estructura, solo que en este caso me llevo a a esta ramificación, digamos, hacia el otro lado de del carbono que se encuentra enlazado doble al carbono estrella. Después el resto de la molécula es exactamente igual. Entonces isómeros ópticos no van a ser isómeros, así que esto no va. Podrían entonces, no van a ser isómeros geométricos, entonces son también la misma molécula. Y nos queda perdón, ahí está. Perdón, me equivoqué. Acá. Mala mía. Estaba justo, también revisé cómo lo habíamos corregido. Porque me faltaba, quise decirles, pero me confundí yo. Me faltaba considerar un tipo de isomería, que es la isomería EZ o cis-trans. También depende un poco qué bibliografía usemos. Que es justamente ver cómo están orientados, tiene que ver con cómo están orientados las cadenas de mayor masa molecular sobre el doble enlace. Si están los dobles enlaces son doblemente planos en el espacio. Van a tener este carbono como una geometría plana triangular y este carbono como una geometría plana triangular. A su vez, esto no puede rotar. No es como en el otro compuesto, como en el anterior, justo, donde teníamos que esto rota libremente y puede moverse fácil, sino que en este caso no. Tendríamos que romper este enlace y volver a formarlo. Entonces existe una isomería en la que se analiza cómo están distribuidas las cadenas de mayor peso sobre este doble enlace. Pueden ser que estén hacia el mismo lado, que pueda unirlas hacia un lado de la línea que forma el doble enlace, obviamente. O bien que estén, que la cadena de mayor tamaño unida a este carbono y la cadena de mayor tamaño unida a este carbono estén una hacia el lado de arriba del doble enlace y otra hacia el lado de abajo del doble enlace. Eso es lo que se llama isomería cis-trans o EZ. De vuelta depende un poco de qué bibliografía usemos. Y en este caso vemos que J, si marcamos esa línea, tiene las cadenas de mayor peso molecular hacia el mismo lado del doble enlace, mientras que F tiene una hacia un lado y otra hacia el otro lado. Entonces estos dos compuestos tendrían una isomería Z o cis-trans y eso los englobaría dentro de lo que se llaman isómeros geométricos. Espero, hasta acá llegó todo lo que tenía para contarles. Si surge cualquier duda, por supuesto que estoy dispuesto a comentarlo dentro de lo que pueda. Y más que nada, muchas gracias por haberse enfrentado al ejercicio que les propuse. Les dejo una pequeña diapo en la que, si quieren, les dejo mi carita como para que vean alguna vez, y mi correo, más que nada, como para que me contacten si es que tienen cualquier duda o cualquier comentario, cualquier
forma de decirme que dije una barrabasada, ahí lo pueden decir sin ningún problema y voy a intentar contestarles en la brevedad. También decirme tu ejercicio me gustó, tu ejercicio no me gustó, va a ser completamente válido. Bueno, si alguno quiere, ahora creo que voy a ir a el Jitsi y voy a escucharlos. Más que nada quisiera que me den su feedback, su respuesta, a ver si les gustó, si no les gustó, qué cambiarían. ¿Creen que cumplí los objetivos de un principio de desafiar un poco a aquellos que ya tuvieran conocimientos, a su vez tratando de incluir a aquellos que sean novatos en temas de química orgánica? Bueno, está bien. Eh, entonces creo que hasta acá llega la presentación. Espero no haber sido un completo mamarracho. Eh, Muchas gracias de vuelta por participar de la Clatki. Eh, yo estoy seguro que Manu me podrá respaldar en esto y que es un placer tenerlos de participantes. Gracias Gaby por las buenas ideas. eh, eh, por las buenas augurios y por el temita de la isomería, de nada, ¿no? Eh, Amo estos comentarios así, eh, por eso me quedo medio colgado. Pero bueno, les decía que estoy seguro que con Nico, que Nico va a coincidir conmigo en cuanto digo que es un honor tenerlos y es fantástico que participen de la Clatki como lo hacen desde el lado de resolver los ejercicios, desafiarse, también un poco no, competir contra gente de otros países, seguro, o quisiera creer que acá tenemos a gente de varios lados de Latinoamérica y eso es un completo honor para mí, poder exponer ante ustedes y poder haberlos motivado un poquito con un ejercicio. Continúen por su camino y espero que sigan gustosos de participar de experiencias así y por supuesto a los que puedan, ¿por qué no?, recibirlos el año que viene en la misma competencia. Me alegro mucho, Camila, que te haya gustado. Fue creo que lo principal que yo quería que le sea lindo, ameno, un poquito, dentro de lo que es un examen, ¿no? Claro. Muchas gracias, Juani, por todo, por colaborar en todo. Tremenda clase. Gracias por eso. Y por, bueno, el tremendo ejercicio que te mandaste. No, gracias a ustedes. Siempre es un gusto.